Claro, porque en Venezuela siempre hacíamos reuniones familiares donde estaba Exacto. la mamá, el papá, los tíos, los primitos, las primitas, estaban un montón de gente. Entonces siempre había un montón de gente y todos los chicos socializaban, pero aquí en Perú, o sea, por lo menos nosotros tenemos nada más a nuestros 2 hijos y nuestros 2 sobrinos. Porque sienten nostalgia de Venezuela, quieren volver. ¿Y en qué afecta eso en su día a día? ¿A qué son las consecuencias de ese niño o esa niña crecer sin su papá presente? Presente, o sea, que el tipo se desapareció en la vida, pues. Claro. Sí, bueno, lamentablemente hay más hijos de madres solteras. Porque no es lo mismo preguntarle a ChatGPT o a Gemini que preguntarte a ti venir a una consulta, ¿no? No es lo mismo porque Bienvenidos a Verimedic Podcast, Tu Salud Sin Filtros, donde la medicina va más allá del consultorio. En este nuevo episodio tenemos una invitada muy especial. Te saluda la doctora Alexandra López y el doctor Jader Carrasquel, médicos fundadores de Verimedic. Con nosotros la licenciada Marta Ríos es una de nuestras psicólogos, quien va a estar compartiendo con nosotros sus experiencias el día de hoy. Queríamos preguntarte, licenciada, ¿de dónde vienes? ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuándo llegaste acá a Perú? Y si pudiste ejercer allá en Venezuela o solo has ejercido acá en Perú. Cuéntanos un poco de tu vida. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación al podcast y por permitirme formar parte del grupo de Verimedic. Soy la licenciada Marta Ríos, psicólogo clínico, egresada de la Universidad Arturo Michelena, que se encuentra en el estado Carabobo, en San Diego. Nací en Valencia, pero me crié toda mi vida y soy de Guacara, estado de Carabobo. En Venezuela ejercí aproximadamente 2 años. Ya tengo 8 años acá en Perú ejerciendo. Técnicamente ya tengo más tiempo ejerciendo en Perú que en Venezuela. Y hace 10 años que me gradué. Licenciada, una de mis dudas y una de mis preguntas fuertes es la siguiente. Me gustaría saber si hay una diferencia notoria en cuanto a tus pacientes tratados allá en Venezuela o tus pacientes tratados acá en Perú. No sé si por la migración, si tienes pacientes quienes tienen un duelo migratorio, si los temas de conversación o los temas de consulta en la mayoría son porque sienten nostalgia de Venezuela, quieren volver. ¿Y en qué afecta eso en su día a día al paciente adulto, pues al paciente ya en edad laboral, pues? Claro, sí hay una gran diferencia, no solamente por el tema migratorio, obviamente que influye, sino también creo que más que todo luego de la pandemia, post-pandemia. Creo que antes de la pandemia, o por lo menos en mi experiencia, la salud mental no era como que tan relevante, ¿no? Luego que sucedió todo esto, en el caso de nosotros los venezolanos de la migración, por supuesto hizo que pasáramos por distintos procesos o que hemos pasado por distintos procesos depresivos, ansiosos, duelo migratorio, por supuesto, que es parte de ese proceso. Pero también la pandemia hizo un gran cambio en la salud mental y en la psique a nivel mundial, no solamente a nosotros, y eso ha hecho que del 2020 para acá las personas sean más conscientes e incluso tengan más conocimiento también de muchos síntomas y de muchas situaciones que antes se desconocía, por decirlo de alguna manera, ¿no? En mi caso particular, yo que ya tengo 10 años en esto, pues cuando yo empecé a trabajar no estaba todo este tema de las redes sociales, de los podcasts, todo esto no existía técnicamente. O se veía menos. Sí, se veía menos, pero no era algo que estaba en nuestro día a día. Los streaming, por ejemplo. Claro. Pasarnos información como ahorita en los grupos. No era algo que se usaba. Hoy en día prácticamente nuestra vida gira en torno a eso. Entonces eso hace que todo sea un poco más complejo. La mentalidad ha cambiado, la sociedad ha cambiado, los estilos de crianza han cambiado
Los niños incluso han cambiado muchísimo. Y con respecto a nosotros como venezolanos, pues hemos tenido que lidiar con estos cambios propios del mundo en general, más todo el proceso que nosotros hemos llevado por este duelo migratorio, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Venezuela, eran pocos los pacientes adultos, más que todo iban niños. Hoy en día son más padres o más adultos que niños que vienen a consulta. Y en parte también, por lo menos acá en Verimedic, que trabajamos con población de venezolanos en Perú, la mayoría de nuestros pacientes son venezolanos y un gran porcentaje de esos pacientes vienen por síntomas o si no por situaciones asociadas a todo lo que tiene que ver con este tema migratorio. Bien sea por adaptación, bien sea por carga laboral, estrés laboral, bien sea por problemas familiares. Hay muchas familias fragmentadas, muchos niños que se están criando solos. Es un proceso bastante complejo. Si bien dijiste que la pandemia ha cambiado mucho, sobre todo en los niños, hay niños que de repente antes decían los papás, mi hijo era muy social, era muy alegre, y de repente mi hijo ya no es la misma persona, es una persona más encerrada, más asocial. ¿Has visto eso muy frecuente en la consulta? Definitivamente, aunque muchas personas no lo crean, luego de la pandemia, considero por mi experiencia que una de las poblaciones que se vio más afectada fueron los niños. Porque hubo un periodo de 1 año, 2 años, dependiendo, ¿no?, que estuvieron distanciados, alejados. Incluso los niños que nacieron en estas fechas no conocieron a otro niño sino al año, a los 2 años. Y por supuesto eso influyó en el desarrollo de sus áreas, ¿no?, del lenguaje, de la socialización. Algunos tenían 1 añito, 2 añitos. Hoy en día esos niños ya tienen 8, 7 años, 9 años. Y son niños que tú puedes ver cómo a nivel social están más afectados, a nivel incluso a veces del lenguaje, se puede observar algún retraso. Lamentablemente también en esos años los padres, por el hecho de que los niños no podían salir, pues le permitieron mucho acceso a todo lo que eran las tablets, los videojuegos, computadora. Entonces muchos niños se quedaron con ese hábito y hace que hoy en día el tema de las redes o del uso de dispositivos se haya como una necesidad para ellos. Entonces eso ha hecho también que la dinámica entre los niños cambie muchísimo. Y a su vez vemos conductas que tienen que ver con todo eso del desarrollo de los niños en este tiempo. Sabes que en mi consulta de traumatología yo también veo niños. Y a veces hay niños que son muy inquietos. Yo les digo niños sanos porque un niño que esté inquieto, que te voltea el consultorio, es un niño que está explorando y está conociendo su entorno. Entonces, pero la mamá enseguida quiere apaciguar esa hiperactividad que tiene el niño en ese momento, dándole el teléfono y poniéndole una caricatura de esas que están ahorita de moda, Alexandra. Sí, las que son las Cocomelon, Granja de Zenón. Sí, de una se la ponen al niño y el niño se queda como lelo viendo la caricatura. Entonces, esa sería como una programación ya que tienen los papás de la pandemia hacia los niños. ¿Cómo ves tú ese fenómeno? Sí, bueno, influyen muchas cosas, ¿no? Volviendo un poco al tema del duelo migratorio y de todo el proceso de los venezolanos. En el caso de nuestra población, algo que influye significativamente es que al ser padres migrantes, pues no cuentas con el mismo apoyo y contención que podías contar en tu país. Por ende, hay muchos niños que se están criando solos o padres que están criando solos a sus hijos porque no tienen otra persona que te brinde el apoyo, no tiene quien los cuide. Entonces, si necesito hacer algo y no puedo atender a mi hijo ahorita, le dejo el teléfono o le dejo la tablet. Eso claro. Por ese lado, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, que, bueno, los papás tienen que trabajar. Hay muchas familias que están solo papá, mamá y sus hijos y no tienen quien los cuide, entonces los dejan por un periodo solos en casa y en ese periodo los niños o adolescentes también pues están todo el día conectados a las pantallas. Algunos padres, a pesar de esto, buscan la forma de tener algún tipo de control
bien sea por programas de control parental, bien sea por cámaras en el espacio, por llamadas, pero lamentablemente muchos no lo hacen o no pueden, ¿no? Y entonces allí es cuando empieza toda esta situación que comenta el doctor, que entonces los niños y adolescentes están empezando a aprender a manejar y gestionar sus emociones utilizando estos dispositivos. También en parte es porque los mismos padres no son o no saben manejar ellos mismos su frustración o su incomodidad con esa conducta que está presentando su hijo, y es más fácil darle el teléfono y como que mantenerlo allí que buscar la forma de lidiar con esa situación. Entonces es crianza... Crianza respetuosa. Crianza No, respetuosa versus la chancla. En este caso sería crianza respetuosa versus la chancla versus el teléfono. Sí, entonces, como tú bien comentabas, hay papás que no tienen el tiempo porque trabajan todo el día y están los niños solos en casa, y en Venezuela obviamente teníamos mamá, tíos, papá, había siempre alguien que te cuidara el niño, ¿no? Ahora no lo hay, o pocas veces no saben con quién dejar el niño. En ese caso, ¿qué tan importante es el tiempo efectivo entre padres e hijos? Sumamente importante. Y en estos contextos más, porque no solamente es el hecho de padre e hijo, ¿no? Sino también, como siempre le digo a mis pacientes, en Venezuela tú tenías patio, tenías un árbol, tenías animales, tenías espacio, vecinos. Bueno, depende del lugar, porque en las grandes ciudades bueno, era difícil. Pero sin embargo siempre tenías un núcleo de apoyo, exacto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que si, por ejemplo, tú estabas trabajando y la vecina estaba pendiente o lo llevaba al parque, ¿no? Había ese núcleo de apoyo. Acá la mayoría no cuentan con eso. Entonces, eso hace que sea también más complicada la situación, por lo menos para los padres migrantes. Entonces, podemos resumir que para un migrante es más difícil hacer una buena crianza de su niño que para una persona que esté con toda su familia en su país, con todo lo que teníamos allá en Venezuela. Para un migrante se cuesta arriba, si no tiene todo ese apoyo familiar, criar a un niño de manera más adecuada. Sí, es un reto. Definitivamente es un reto, porque no son las mismas condiciones. Sin embargo, si ya tomamos esta decisión y también sabemos que cada uno por sus características personales pues no puede regresar a Venezuela o ya tiene una vida hecha acá y no se puede dar ese lujo, tienes que valerte de otros recursos. Llevar a tu hijo al psicólogo, apoyo en el colegio con otras personas que allí pueda tener, buscar la forma de que esté incluido en otras actividades, crear alguna red de apoyo, porque eso es algo también muy importante. Volviendo al tema que decía la doctora hace rato de la socialización. Muchos padres, o me pasa mucho acá, quieren que sus hijos socialicen más, pero ellos como tal no socializan. No visitan, no salen, no hacen reuniones, no tienen o no buscan algún amigo. Entonces todo empieza por casa. Lo que tú ves en casa es lo que tú vas a imitar también. Y si yo veo que en casa siempre somos nosotros y no hacemos más nada, pues obviamente también el niño o el adolescente se va acostumbrando a eso, y a su vez también se va cada vez más ensimismando en la tecnología, en los videojuegos, en la computadora, en todo esto. Claro, porque en Venezuela siempre hacíamos reuniones familiares donde estaba Exacto. la mamá, el papá, los tíos, los primitos, las primitas, estaban un montón de gente. El sancocho de fin de semana. Exacto, siempre había un montón de gente y todos los chicos socializaban, pero aquí en Perú, o sea, por lo menos nosotros tenemos nada más a nuestros 2 hijos y nuestros 2 sobrinos. Más nadie, Claro. O sea, no hay más nadie. Tal cual, incluso cuando el doctor dice, bueno, depende, porque estabas en las ciudades, pero por ejemplo pasaba mucho que en vacaciones tú te ibas a casa del primo o te ibas a tu familia que era, no sé, de Barinas, de Mérida, ¿no? Y tenías esos espacios, por decirlo de alguna manera. En cambio aquí no, aquí incluso sucede que en vacaciones, o por lo menos esta semana, que ahorita en el transcurso de esta semana que se está grabando este podcast, los chicos acá están de vacaciones, tienen una semana de vacaciones. ¿Qué hacen esos niños esta semana de vacaciones? Estar solos en casa, la mayoría. Claro, porque los papás estamos trabajando. Exactamente.
Entonces, ni siquiera en esos momentos puedes tener esos recursos que allá sí los tenías. Y eso hace también que poco a poco vayan teniendo una vida más solitaria, les cueste más poder integrarse, socializar. No tienen esas otras redes de apoyos que nosotros tuvimos, porque por ejemplo cuando uno era niño, adolescente, tú te molestabas con tu papá y ibas y hablabas con tu tía, o hablabas con tu abuelo, o te quedas en casa de un primo, por ejemplo. Acá no. Entonces también es como que todos con todos siempre, todo el tiempo, hace también que la dinámica a veces sea más difícil de sobrellevar. Claro, y eso en este terreno ya estamos en lo que se llama los padres que están ausentes y a la vez no. O sea, padres presentes y ausentes al mismo tiempo. O sea, que están criando a sus niños al 100%, pero no están ausentes o sea, por el trabajo, en la mayor parte del tiempo del día, de la semana, del mes. Entonces, eso influye bastante en el desarrollo de nuestros niños. Por ejemplo, Alexandra y yo, que trabajamos de lunes a domingo a veces, nosotros vivimos con nuestros hijos. Todos los días dormimos en la casa, pero no todos los días lo vemos. Entonces, cada vez que tenemos un tiempo libre, tratamos sobre todo Alexandra, tratamos de hacer que ese tiempo sea para ellos también. Es Exacto. que sí, lo que pasa es que una de las cosas que a mí me gusta es el tiempo efectivo. Porque así como tú me habías comentado, nosotros a veces nos enfrascamos solamente en el trabajo y llegamos a la casa cansados y quiero ver televisión y me pongo a ver el teléfono. Entonces pierdes, hasta ves TikTok y te pones a perder hasta media hora en TikTok, que esa media hora lo puedes pasar con tu hijo, no sé, preguntándole qué hiciste en el día, a ver, vamos a revisar las tareas, vamos a ver una película, o termina las tareas primero y más tarde, si nos da tiempo, yo reviso la tarea y más tarde nos ponemos a ver una serie. Entonces, claro, porque yo sí veo que los niños, o sea, ahora que uno es adulto, uno recuerda los momentos bonitos que uno pasó, pero uno no recuerda el tiempo. Para una niña el tiempo como que es algo fugaz. Uno recuerda la calidad de ese tiempo, ¿no? Tal cual, sí. No se trata de cantidad, sino de calidad. Exacto. ¿Por qué? Porque también tenemos la otra parte, que es, por ejemplo, padres o madres que están en casa, pero están metidos en el teléfono, están metidos en sus cosas. Por ejemplo, hay padres que trabajan remoto, muchos padres. Entonces, estás en casa, pero a la vez no estás. Entonces, no se trata solamente de estar, sino también de tiempo de calidad. Eso que usted dice de que nosotros recordamos los momentos felices, tal cual. Siempre le digo a los papás, traten de establecer rutinas con sus hijos que les ayude a ellos saber que tenemos ese espacio de conexión que es nuestro y que si por ejemplo supongamos en el caso de ustedes que trabajan con muchos papás toda la semana, pero los domingos en la mañana preparamos el desayuno juntos. Exacto. O los sábados en la noche, todos los sábados en la noche, por ejemplo, vamos al cine. O si no puedes por el tema económico ir al cine, hacemos noche de películas. Si hacemos esto en casa, es seguro que tu hijo va a esperar que llegue ese momento para compartir contigo y van a pasar los años y tú vas a recordar todos los sábados en la noche. Nosotros teníamos noches de película. Claro, en nuestra casa son los viernes de delivery. Los viernes de delivery. Esa Sí, es una rutina hace muchos años. Sí, eso es el día más esperado por todos, hasta por la abuela. Y no solamente pasa ahorita con esta dinámica de los padres que trabajan, ¿no? También es cierto que por toda nuestra historia como venezolanos hay muchas familias fragmentadas. Es decir, hay muchos niños que no están con sus padres, que no se están criando con sus padres, o niños que están acá con su mamá, con su papá y el otro está en otro país. O sea, no solamente es la familia extendida, también es con los padres. Y muchas veces pues no puedes ver a tu papá todo el tiempo. Entonces tu papá viene o tu mamá una vez al año, 2 veces al año. Y tienes que también buscar la forma de que en esos momentos sea tiempo de calidad con tu hijo. Y bueno, utilizar la tecnología también a favor, porque no todo es malo, de que hay formas de estar, siempre lo digo. Y cuando digo formas de estar es una llamada, un WhatsApp, ver una película juntos al mismo tiempo, enviar un sticker, un chiste, una foto, buscar la forma de utilizar la tecnología si por temas de distancia no podemos estar, para poder conectar también, porque eso es lo que al final alimenta el vínculo.
Y Claro. nosotros, es nuestro trabajo como adultos y como padres, fomentar el vínculo. Claro, nosotros estamos hablando de padres que están presentes y ausentes al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa cuando es al contrario? Que tenemos a unos papás que están encima del niño todo el día, que los presionan. En estos días vimos la película de Michael Jackson, que se la recomiendo, tremenda película, donde el papá básicamente desde que eran niños los presionaba, no solo a Michael, sino a todos, a que tenían que ser unas estrellas sí o sí. Y bueno, según lo que uno ve en la película, es que el papá estaba encima de ellos todo el día y ni siquiera le gustaba que le dijeran papá. Le gustaba era o les exigía que le llamaran por el nombre. Entonces eso también crea un trauma que los niños pueden arrastrar a futuro también. Sí, bueno, primero tenemos que partir del hecho que como padres, sí o sí, siempre vamos a crearle traumas a los hijos. Así lo hagamos de la mejor manera. O sea, es algo que es inevitable, ¿ok? Pero sí, o sea, hay dinámicas también entre padres, por lo menos en este ejemplo, en este caso de Michael Jackson. Sí, los que vieron la película se habrán dado cuenta que su papá, buscando que sus hijos no repitieran la misma historia, él venía arrastrando un trauma, una situación que era no volver a crecer con carencias, con pobreza, todo esto, ¿no? Pasa mucho eso. Que a veces los padres son los que tienen temas o traumas no trabajados, no procesados, y los proyectan en sus hijos. Entonces, buscan la forma de que su hijo, desde la sobreprotección, desde no querer que se repita la misma historia, tenga otra vida o lo haga diferente. Pero a veces también en ese camino se pierde lo que realmente tú quieres lograr con ese objetivo. Por lo menos en este caso de Michael y su papá, yo que vi la película, al final la relación de padre e hijo dejó de existir prácticamente. Él era más como un jefe, una figura autoritaria de imposición. Incluso no había espacio para debatir una decisión o discutirlo. Era como él lo hacía y punto. Desde el miedo de que no volviera a repetirse otra vez la misma historia. Entonces, en ese caso particular, no tuvieron carencia económica, que era donde venía su papá, pero tuvieron una carencia afectiva y emocional. Que bueno, ya vimos y sabemos las consecuencias que eso trajo para Michael Jackson. Claro, y su entorno familiar, porque no solo, claro, yo tengo entendido que esta película se realizó con el beneplácito de toda la familia y trataron de suavizarla lo más posible, y aunque la suavizaron lo más posible, se nota pues que sí fue fuerte pues esa crianza. Entonces nosotros en la medicina también tenemos esos padres sobreprotectores, por ejemplo parejas disfuncionales, que la mamá agarra al niño y lo enferma, y como el niño está enfermo llama al esposo o a su pareja para llevarlos a la emergencia, y en emergencias es que resuelven sus problemas. No sé si tú has visto esto en la emergencia, pero en la emergencia donde yo he estado, sí he visto varios papás que enferman y se confrontan ahí en el hospital, y digo, bueno, o sea, vayan a resolver sus problemas en otro lado y vamos a centrarnos en el niño, pues. Que hay veces que hay padres que de repente llevan al niño a un médico y claro, tú puedes llevar a tu hijo a otra segunda opinión, tercera opinión, pero ya llevarlo como a 10 segundas opiniones es como bastante, ¿no? Que a veces son mamás que también a veces enferman a los hijos o los papás, ¿no? Sí, también eso lamentablemente es común. Bueno, hoy en día la mayoría de los niños o de los adolescentes son hijos de padres separados, más que de padres juntos, y eso es común, pero lo que es más triste es que sea común que no mantengan una buena relación. Y un poco tiene que ver con lo que le decía hace rato, de que bueno, tú eres el que tienes un problema y no lo has solucionado con esta pareja o con este padre o con esta madre, y entonces proyectas esos problemas en tus hijos sin querer, porque
Es difícil pensar que un padre haga algo para lastimar a su hijo, pero sin querer terminas haciendo cosas que quien sale lastimado o quien sale perjudicado en el medio es el hijo o es el niño en este caso, ¿no? Sabemos que aquí en Perú, muchos de nosotros los venezolanos, hay niños que se están criando sin su mamá o sin su papá. Es muy frecuente ver niños que han dejado en Venezuela y está la abuela que los está criando en Venezuela mientras las mamás están aquí. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Muchísimas. Muchísimas porque, bueno, si bien los abuelos son las personas que crían con más amor en el mundo, la mayoría, ¿no? Pero los abuelos son para consentir, no para criar. Entonces, por ejemplo, en consulta nos llegan muchos casos de esos niños que estuvieron en Venezuela con sus abuelos hasta los 5, 6, 7, 8 años, por ejemplo, y luego vienen para acá con sus padres o con su madre y primero no existe el vínculo porque no estabas presente. Traen muchas veces una herida de abandono, que aunque técnicamente no lo hayas abandonado, pues el niño lo siente de esa manera. Y también que, bueno, vienen con ausencia de límites, de normas, les cuesta seguir instrucciones, están acostumbrados a que los demás hagan lo que ellos quieren. Y cuando vienen acá les cuesta muchísimo, muchísimo adaptarse. Es uno de los casos más comunes y frecuentes que nos llegan en consulta, de que los padres no saben cómo manejar hoy en día a ese niño. Sobre todo cuando tú dejaste a un niño chiquito de 1 año, de meses, 2 años, y ahora ya es un niño de 7, 8, 9 años, que aunque sea tu hijo, es una persona desconocida para ti. Claro, me imagino que ahí entra un conflicto entre el papá y el hijo, o sea, como tú lo dijiste, que dejaron un niño pequeño y están recibiendo a un preadolescente. Ella toma decisiones, ella piensa y razona, ¿no? Y debe haber una confrontación en cuanto a que yo soy el papá y aunque yo no estuve presente, yo quiero ejercer mi autoridad y en mi casa no vayas a hacer esto que hacías con tu abuela. En mi casa hay reglas, no puedes ensuciar esto, no puedes ensuciar lo otro, tienes hora de dormir, tienes hora de bañarte y con la abuela no tenías eso. Entonces el niño, como no se crió contigo, no te ve con esa autoridad para ti, como tú lo dijiste. Eres un extraño que está llegando a su vida, pero diaria. Pues antes puede ser que una videollamada, mira, saluda a tu papá, saluda a tu mamá, pero no estabas allí. Y ahora estás entrando de nuevo a esa vida y quieres poner autoridad o poner límites. Entonces eso sería también un conflicto entre padres e hijos, ¿no? Cuando se reencuentran. Tal cual. Aparte de eso, también algo que le cuesta mucho a estos padres entender es que estos niños no solamente están lidiando con el hecho de volver a estar con su papá, sino que también están lidiando con otros procesos emocionales al mismo tiempo. Porque lo está sacando de su país, lo está sacando de el núcleo que él conocía como su lugar seguro, se está adaptando a una sociedad que no tiene la misma cultura ni tiene las mismas formas de pensar, de llevar la vida que él. Incluso aunque hablemos castellano, no hablamos de la misma manera. Entonces es un niño, hasta el tema del clima incluso a veces les afecta. Sí. Entonces es un niño que se está adaptando a muchas cosas al mismo tiempo. La vida que él conocía, como la que él conocía en Venezuela, deja de existir. Y empieza acá, que aunque está papá o está mamá, empieza a construir una vida totalmente diferente. Y si para uno como adulto es difícil, para un niño más todavía es difícil. Y todas esas interrogantes y todas esas motivos de consulta que estamos hablando acá sobre conflictos de paternidad, malas crianzas, problemas conductuales, mucha gente no sabe que hay herramientas que nosotros podemos ofrecerles como médicos y como personal de salud para mejorar esa situación. Tú como profesional de la salud mental, como psicólogo, tú les puedes decir a esos pacientes que sí tenemos esas herramientas, que sí lo podemos ayudar y que esos, entre comillas, problemas sí tienen solución. Sí, justamente ese es nuestro trabajo. Claro. Y es lo que siempre le digo a los papás, pues, ¿no? O sea, ser padre siempre va a ser un reto.
incluso aunque tengas las mejores condiciones, aunque seas profesional, aunque estés en tu país, siempre va a ser un reto. Y la vida hoy en día cambia muchísimo más rápido que en la época de nosotros. Entonces, sea como sea, siempre vas a necesitar apoyo, vas a necesitar ayuda. Y los padres, pues, no son psicólogos. Es el trabajo de nosotros. Claro. Nosotros estudiamos para eso. Entonces, la idea es, de acuerdo a cada caso, nosotros brindarle las pautas, las herramientas, el seguimiento, para que pueda llevar la paternidad de la mejor manera posible. Pudiendo enfrentar todos esos retos que están cada día, seas migrante o no. Hay más mamás solteras que papás solteros, ¿verdad? ¿Cómo influye en un niño o ya una persona adulta que se críe sin su papá presente? O sea, que el papá nunca existió, pues. Ya, Claro. tú te refieres a una pregunta, a papás solteros y mamás solteras criando a sus hijos. Claro, porque, o sea, en este mundo hay más mamás que están criando a sus hijos sin presencia de los Exacto, papás. O sea, exacto. el papá se fue cuando el niño tenía 1 año y más nunca supo de él. Y que quizás regresa cuando ya está viejito el papá. Claro. Entonces, ahí mi pregunta va enfocada a qué son las consecuencias de ese niño o esa niña crecer sin su papá presente. Presente, o sea, que el tipo se desapareció en la vida, pues. Claro. Sí, bueno, lamentablemente hay más hijos de madres solteras que de padres presentes. Y pues también en la consulta, la mayoría de las veces viene el niño o el adolescente es con su mamá. Pocas veces viene su papá. Ojo, sí hay padres muy responsables también, porque lo he visto en la consulta. Pero la mayoría de las veces son madres solteras. Pero bueno, también depende de cómo se maneje ese proceso o esa situación. Porque a veces sucede que es que el papá se fue, a veces sucede también que el papá falleció. A veces sucede también que por temas migratorios el papá no puede estar. Porque por temas de distancia, económicos, el papá no puede estar. Entonces, de una u otra manera sigues tú criando a tu hijo solo. Claro. Por supuesto que esto influye en la crianza de los hijos, pero depende de cómo lo manejemos. Si puede ser algo que se pueda llevar de una forma adecuada o si se convierte en un trauma, ¿ok? Por ejemplo, si papá no está, por los motivos que sea, la idea no es llenar ese espacio tampoco, porque eso no se puede hacer. O sea, cada quien tiene su lugar en la vida de cada quien, pero sí llevarlo de una forma que sea sano para todos. Muchas veces pasa que papá no está, por ejemplo, y entonces las madres hacen comentarios inadecuados, como que alimentan cierto odio, cierto rechazo. Muchas veces no lo hacen de forma inconsciente ni para lastimar a sus hijos, obviamente, pero lo hacen y eso realmente es lo que va a dejar traumas y heridas en los hijos. Porque entonces vamos criando, queriendo alimentar esta mala visión de los padres. Y realmente es el hijo el que cuando crezca, por sus propias experiencias y por todo lo que vaya viendo, es el que tiene que hacer ese juicio o ver qué hace con eso. Pero no debe ser nuestro trabajo alimentar ese resentimiento, esa rabia hacia esa figura que por los motivos que sea no esté. Claro, porque hay quienes se dedican a, indiferentemente si es la mujer o es el hombre, se dedican a crearle esa espinita, ese resentimiento sobre la otra familia. O sea, en una pareja en un niño que está en crecimiento tiene 2 familias, materna y paterna. Entonces, cuando hay alguien ausente, que hay mucha gente que se dedica a crearle ese resentimiento contra la otra familia. Mira, esa otra familia nunca tuvo nada que ver contigo, no te acerques a ellos, no los saludes, no los visites, no los busques. Crean eso en los niños, pues, o en el adolescente. Entonces, ¿qué opinas tú con eso? Pues que aunque el padre no esté o la madre no esté, debemos fomentar o decirle a nuestros hijos, mira, existe otra familia, o buscar la manera de que él se acerque, no por la fuerza,
sino que incluirlo. Mira, también tienes otra familia y no es solo tu abuela, tu abuelo, tu tío, sino que también tienes más familia, pues. Sí, bueno, realmente lo que hace la situación traumática no es lo que sucede, sino cómo nosotros lo manejamos. Eso es lo que hace que la situación sea traumática. Entonces, partiendo de este hecho, que crezca sin una figura paterna o sin una figura materna no es lo traumático, sino cómo se maneja. Y cómo nosotros le damos a ese niño la imagen de esta persona que no está. Entonces, la idea es, siempre le digo a los papás, no inventen historias, no forzarlo tampoco, porque al final es una decisión del niño también si quiere que estas personas estén o no estén en el ámbito de su vida. A medida que los niños van creciendo, van haciendo preguntas, se van exponiendo a situaciones donde ellos mismos empiezan a descubrir cosas y empiezan a preguntar. Entonces, tratar de ser lo más neutral posible, evitar ni inventar historias fantasiosas de que sí, tu papá siempre te quiso, pero no está aquí porque está trabajando, cuando es mentira, por ejemplo. Ni tampoco sembrar como que esa cizaña o ese rencor, es que nunca te quiso, es que mira no te llama, es que no está pendiente, ninguna de los dos. Tratar de tener una conducta lo más neutral posible en esa situación. Uh-huh. Y si a veces pasa que papá nunca estuvo y de repente aparece, que también sucede. Ha sucedido, me sucedió. Entonces en ese caso también respetar mucho cómo el niño quiera o el adolescente manejar esa situación, porque obligado ni los zapatos. Entonces hay que ir poco a poco dejando que el niño vaya creando ese vínculo a su manera, abriendo ese espacio a su manera, porque no necesariamente porque sea tu papá o tu mamá quiere decir que tiene que existir un vínculo. Eso se construye, se trabaja. Si uno de los padres no existe, se fue o por motivo no se está criando el niño con esa figura y su padre con quien está o su madre no permite que vea a la familia opuesta, ¿qué repercusiones trae esto en el niño? Si ya este niño tiene un vínculo con la familia, por supuesto que eso le va a traer muchos problemas emocionales, porque estás rompiendo esa relación que tiene este niño o este adolescente con esa familia. Mientras sean niños y adolescentes no pueden tomar decisiones, por ende se tienen que adaptar a lo que sus padres les permita o no. Y eso es un proceso que llena de mucha frustración, mucha depresión, mucha ansiedad. Son muchas cosas con las que un niño tiene que manejar a temprana edad y puede traer consecuencias graves, como por ejemplo a veces conductas autolesivas, problemas de conducta a nivel escolar o que ya no quiera rendir en las actividades escolares, aislamiento, rechazo, irritabilidad. A nivel emocional y conductual puede traer muchísimas dificultades. Y en el peor de los casos, Marta, cuando tú tienes un paciente que sabes que está mal, porque tú lo diagnosticas en tu consulta, obviamente con su referencia al otro especialista que es el psiquiatra, que tú ves que ya hay conductas autolesivas y eso, y te enteras que ese paciente llegó a un mal término, es decir, a un suicidio, llegó a una sala de urgencias. Lo que me refiero es a cómo se maneja el después, la familia. La familia me imagino que queda devastada. O sea, y también llegan y te preguntan a ti como psicólogo, mira, usted lo vio, y quieren saber más de esa persona. Sí, bueno, cuando tenemos casos de intentos o ideas suicidas, conductas autolesivas, como que se cortan, se hacen daño, se queman. En estos procesos, aparte de que trabajamos de la mano con psiquiatría, por supuesto, también es necesario trabajar con la familia, porque las familias no tienen muchas veces los conocimientos para poder manejar estas situaciones. Dependiendo de cuál sea el diagnóstico, si es que lo hay, a veces para la familia es muy difícil poder manejar todo esto con la persona que está presentando estos síntomas, y es necesario que vayan de la mano con un terapeuta para que les pueda brindar ese apoyo, porque también esto genera mucha carga mental y emocional a los familiares.
las personas, a pesar de la información, el acceso a la información que tenemos hoy en día, todavía no están normalizadas con muchas de estas condiciones. Y también falta mucho por hablar de esos temas, pues, porque a veces cuando hablamos de suicidio, las personas lo ven como algo muy aislado, por ejemplo. Pero es cierto que las tasas de suicidio, y más en jóvenes y adolescentes, cada año van en aumento. Entonces no es cualquier cosa, no es algo necesariamente aislado, es algo que pasa mucho. Que lo podemos ver en las noticias, los podemos ver en las tasas de muerte de los jóvenes y adolescentes. Cada vez vemos más suicidio infantil, lamentablemente también. Entonces es necesario que los padres y familiares puedan contar con el apoyo para manejar estas situaciones, porque solos no van a poder. Por ejemplo, hay ahorita lo del ChatGPT, que la gente de repente me siento sin ánimo o escribe todos los síntomas y creen que ChatGPT es psicólogo. ¿Cómo enfrentas eso en tu día a día? Porque no es lo mismo preguntarle a ChatGPT o a Gemini que preguntarte a ti, venir a una consulta, ¿no? No es lo mismo, porque una de las características principales del psicólogo es que las personas no van al psicólogo para que el psicólogo te diga lo que tú quieres escuchar. El psicólogo te va a decir lo que debes escuchar y lo que objetivamente, de acuerdo a tu caso, se adapte. En cambio, ChatGPT es una herramienta muy poderosa. Si lo utilizamos a nuestro favor, nos puede ayudar de muchísimas y múltiples maneras. Pero si lo usamos a nivel personal, es un robot que está hecho para responderte siempre en afirmativo. No te va a confrontar, no te va a debatir, no te va a llevar a que tú tengas que buscar una respuesta, a que tú tengas que desarrollar tu criterio. Entonces, vemos que sobre todo los jóvenes empiezan a dejarse llevar por esto, y vas perdiendo poco a poco tu capacidad de criterio propio con respecto a una situación. Claro. Es la diferencia con un terapeuta, principalmente. Claro, porque en este caso te hacen solo reforzamiento positivo de tu conducta y nunca te van a mostrar el lado negativo. Aunque sí hay veces que te dice... busque ayuda. Busque ayuda al final. No, pero si tú sabes eso, ¿por qué has buscado en ChatGPT? ¿Te has metido claro que es una herramienta que uno usa, por ejemplo... cuando hay un caso médico legal, pregunto y él siempre, tienes un punto a tu favor, tal cosa. Entonces la inteligencia artificial reafirma ese punto y que ese sea tu fuerte, que no sé qué. Pero cuando hablas con el profesional, con el abogado, le dice, no, eso no. Te refuta. Claro, no tiene nada que ver. Mira, porque está la contraparte, esto tiene más peso. Olvídate de eso. Eso no va para el baile. Así te hace ver las otras caras de una situación que muchas veces no las queremos ver o no nos gusta, pero es lo que nos permite a nosotros poder tener esa capacidad de criterio y también de solución de problemas, porque muchas veces las alternativas que te da ChatGPT a veces no son viables a tu contexto, o sea, no se adaptan a tu realidad. ¿Por qué? Porque no conoce tu historia, no es una persona, no va a tener la empatía que puede tener una persona. Entonces sí se puede utilizar para buscar soluciones a situaciones prácticas, ¿no? Del día a día, cotidianas. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer esto? O estoy teniendo esta situación, ¿qué me recomiendas? ¿No? Situaciones puntuales y específicas. Pero ya para temas que sean más personales, más profundos, más cosas que tú quieras mejorar en tu vida, definitivamente no es algo que puedas utilizar para solucionar tus problemas personales. Bueno, este episodio ha sido bastante interesante, un conversatorio bien importante de cómo reforzar la crianza y cómo afrontar los problemas actuales de los niños. Pero lamentablemente tenemos que llegar al final de este programa, siempre invitándote nuevamente a extendernos en un segundo episodio contigo o con tu compañera Taymar, que es nuestra otra psicólogo. Entonces, ya vemos que la psicología es un tema bastante amplio, desde bebés, de niños hasta los adultos. Todos tenemos algún trauma. De repente también la licenciada atiende pacientes con bajo rendimiento escolar, ¿no? Con niños para regular emociones, o sea, depresión, toda ansiedad, todas esas cosas las ves, ¿no? ¿En qué más te especializas tú? En mi caso particular, yo trabajo con terapia individual,
para niños, adolescentes y adultos. Trabajo con trastornos del neurodesarrollo, todo lo que tiene que ver con TDAH, dificultades o trastornos del lenguaje, autismo, discapacidad intelectual. Por supuesto también cuando tenemos problemas de conducta, también. Todo lo que tiene que ver con estas áreas. Y bueno, eso nos permite también ver todos los matices que se ven desde las primeras etapas del desarrollo hasta la adultez, tal cual como usted lo comenta, y poder tener un panorama más amplio de la situación. También con temas emocionales, depresión, ansiedad, cuando todo este tema de los migratorios, que también lo estamos pasando, si hay alguna situación específica que sientes que se te está escapando de las manos, que sea difícil, que no sabes cómo manejarlo, también estamos acá para brindarles todo el apoyo. Bueno, hemos llegado al final del capítulo, les invitamos a suscribirse y que nos comenten a quién más les gustaría que estuviéramos acá entrevistando. Hasta luego, gracias por todo.